tenemos al menos 8 pacientes internados por otros departamentos en este momento en ese hospital. Así que realmente muy agradecido. En esta semana también hemos tenido una reunión muy importante, la reunión anual de la Organización Panamericana de la Salud, donde hay ya una propuesta formal de candidatura del Paraguay al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, una instancia donde se generan las políticas sanitarias a nivel mundial, bueno, que muy probablemente va a tener entonces el concurso de Paraguay para poder participar. También en este mes de octubre, todo el mundo sabe, es el octubre rosa, y tenemos una serie de elementos que estamos sumando al sistema de salud para poder enfrentar uno de los flagelos más importantes, que es el cáncer de mama. La teleconsulta en estos tiempos COVID, hasta ahora habilitada en Ciudad Mujer, el Hospital de Barrio Viejo y el Hospital San Pablo. Y tenemos en este momento 24 mamógrafos, 7 más que se han sumado al sistema de salud a lo largo de todo el país. Son mamógrafos de última generación que ponemos entonces a disposición de la ciudadanía, especialmente de la mujer paraguaya, pero en ocasiones también, raramente también tenemos casos del sexo masculino. Bueno, ahora sí, pasando a la situación epidemiológica, siempre empezamos con una referencia contextual. Estos son datos actualizados a la fecha, al día de hoy, donde, como pueden ver, siempre miramos un poquito los números más duros, que son realmente contundentes siempre, y que no dependen de las distintas capacidades o desarrollos de los distintos países y su sistema de salud. En ese sentido, Paraguay sigue estando en posición privilegiada con la tasa de mortalidad, que es el número de casos por 100.000 habitantes, donde de mejor a peor se encuentra en la posición número 3. Y también en el caso de la tasa de letalidad, que es el número de casos positivos por casos testeados también, y el número de fallecidos por casos positivos, también está en la segunda posición respecto a una mitad por la red. Entonces, ese escenario en el que seguimos manteniendo. También en las últimas semanas hemos hecho referencia a algunos indicadores que son un tanto auspiciosos. A lo que nos referíamos es cada una de estas columnas representa una semana epidemiológica, y lo que hemos visto es que en las últimas 4 semanas se ha dado una estabilización, digamos, un enlentecimiento primero de la aceleración y un descenso. Lo que buscamos es que se sostenga esto más o menos entre estas 2 líneas rojas, que son casos que están un poquito por ahí entre 5.000 y 5.600 más o menos. Esto ha venido estacionándose en las últimas semanas, y es lo que pretendemos hacer. De ninguna manera esto significa que tenemos la amenaza del COVID fuera de aquí, al contrario. Yo creo que la situación que estamos hoy, más que nunca, tenemos que seguir adhiriéndonos a todas las medidas que son promovidas desde el Ministerio de Salud. Otro indicador todavía más contundente, más duro, tiene que ver con el número de fallecidos, y que muestra más o menos el mismo patrón, aunque con un pequeño rezago, como es de esperar, porque en el primer caso estamos hablando del número de casos positivos, y aquí estamos hablando del número de fallecidos, que habitualmente, como decía, sigue el mismo patrón, pero con un rezago de algunas semanas. Los casos por regiones también van consolidando algunos patrones que veníamos viendo. En el caso de Central hay una suerte de estabilización también que vimos en las últimas semanas. Esto seguramente va a tener algunas oscilaciones que son normales dentro de la meseta, porque es imposible que tengan el mismo número de casos, y en eso queremos pedir justamente seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía. Podemos notar un descenso en Asunción y un marcado descenso en la zona del Alto Paraná, que justamente estuvimos visitando en la fecha. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta aquí con la cuarentena y todas las medidas que se han implementado, desde las cuarentenas más rígidas a las cuarentenas sociales, a las cuarentenas inteligentes, donde hemos de a poco levantado algunas restricciones? Este tiempo ha sido realmente de extrema utilidad. En primer lugar, esa postergación de la circulación comunitaria nos permitió enfrentar la parte más difícil de la ola a la que estamos
recursos, pero sobre todo con mejores conocimientos del virus y además del virus, de ciertos tipos de tratamiento. El manejo de los pacientes también ha mejorado sustancialmente, ¿verdad? Un aspecto que habíamos señalado en algún momento antes del invierno era la necesidad de poder superar esta estación, debido a que históricamente, cíclicamente, en esta época tenemos el embate de varios virus respiratorios, como por ejemplo la influenza, o como por ejemplo el virus sincitial respiratorio, que afecta a nuestros chicos y genera una infección conocida como bronquiolitis. Esto es un aspecto que en este año realmente ha tenido una incidencia marginal respecto al histórico de los otros años. Otro aspecto quizás menos conocido es que también la estación del invierno, por alguna razón, es una de mayor incidencia de eventos cardiovasculares. Y si bien es cierto que seguimos con una alta incidencia de estos eventos, también no han contribuido mayoritariamente, o por lo menos no han sumado más de lo habitual a lo que tiene que ver con la pandemia del COVID, ¿verdad? Y de esa manera nos ha permitido que nuestro sector de terapia intensiva, que ha crecido y de alta complejidad, también ha mejorado. La mortalidad y la letalidad en general es menor de lo que hubiera sido si esta ola hubiera llegado antes. Eso es categórico por lo que les expresaba antes. Por un lado, la preparación del sistema, la preparación de nuestra gente, los mejores conocimientos de ciertos tipos de tratamientos, algunos que han sido desechados, otros que han sido confirmados, también el manejo general, pero sobre todo, creo que lo más importante es que nuestra comunidad ha recibido realmente este embate del coronavirus mejor entrenada en el sentido del conocimiento de qué hay que hacer, de qué síntomas da la enfermedad, el uso de mascarillas, de distanciamiento físico, del lavado de manos, ha sido siempre abordado por nuestra población en su gran mayoría con mucha disciplina y, como suelo decir, incluso con entusiasmo, ¿verdad? Por otra parte, en este momento, como les he mostrado en los gráficos, tenemos una circulación viral enlentecida. Tenemos un alto número de casos, sin ninguna duda, pero el impacto de esto se está viendo y es por ello que apelamos a la ciudadanía en general. No hay ninguna duda de que este es el momento en el que más necesitamos que todos podamos seguir adheridos a las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo avanzamos? Bueno, el COVID va a estar aquí por mucho tiempo, incluso con las perspectivas algo favorables de la posibilidad de vacunas. Realmente lo realista de pensar es que vamos a tener que enfrentar un 2021 todavía con ciertas dificultades. Por eso es importante que empecemos a adaptarnos a un modo distinto de vivir, seguro, un modo seguro de vivir, y eso exige que lo hagamos sin miedo, pero con mucho respeto. Pero nunca, nunca hay que ni negarlo ni subestimarlo, porque hemos tenido experiencias desastrosas a lo largo del mundo en general, y también algunas experiencias también negativas aquí en el país que debemos superar. El modo seguro de vivir, entonces, en este momento lo que nosotros hacemos como planteamiento y que vamos a elevar al señor presidente tiene que ver con dejar algunos conceptos de lado. Uno de ellos es el concepto de las fases. Eso ha tenido su importancia en determinado momento. Recordemos que todos los esfuerzos que se han hecho como nación, en primer lugar, tenían por intención enlentecer la entrada del virus al país. La segunda intención en este momento con circulación viral sostenida en el país tiene que ver con el enlentecimiento de la circulación propiamente dentro del país. Entonces, ahí es donde estamos apelando justamente a seguir adhiriéndonos a las recomendaciones y donde eventualmente vamos a plantear decisiones puntuales, de ser posible quirúrgicas, si se quiere, incluso por región, por distrito o incluso por algún sector económico particular en el caso de que tengamos un número aumentado de casos que se pueda plantear en alguna región o en algún sector. Entonces, ¿qué cambiaría desde el 5, sujeto naturalmente a la aprobación de Presidencia de la República? Bueno, en primer lugar, extenderíamos las actividades de 5 de la mañana a media de noche, de lunes a lunes, por así decirlo.
el desplazamiento interdepartamental, aunque siempre con los cuidados necesarios, sin restricciones en ese sentido. También planteamos eventos organizados hasta 30 personas. Cuando hablamos de eventos organizados, estamos hablando de un evento, por ejemplo, corporativo o incluso social, pero organizado profesionalmente, con protocolos estrictos a los cuales vamos a adherirnos y que tienen que ser auditables y trazables incluso, ¿verdad? También vamos a introducir el concepto de los encuentros sociales, sobre todo apuntando a la familia extendida, pero con recomendaciones que vamos a estar socializando prontamente. La idea es que los núcleos familiares extendidos, pero con cuidado y de manera gradual, también puedan reunirse. Hay una diferencia. En el primer caso estamos hablando de un evento organizado profesionalmente, y en los encuentros sociales hablamos precisamente de las actividades sociales que se dan en el marco, como decía, por ejemplo, de una familia extendida. Las actividades de culto también van hasta 50 personas, toda vez que ese aforo lo permita la infraestructura o el espacio físico. Siempre tenemos que mantener la distancia física y hay un protocolo muy estricto respecto al funcionamiento en las actividades de culto. Las actividades culturales también, hasta 50 personas con los mismos principios, ¿verdad? Aquí entran actividades como por ejemplo teatro o demás, donde en este distanciamiento físico estamos hablando de núcleos familiares respecto a extraños. Es decir, yo puedo sentarme con mi familia, con mis hijos, todos juntos, pero separados al menos 2 metros de otros núcleos que son extraños a mi familia. Eso se va a ir socializando con la parte técnica, digamos, del Ministerio de Salud Pública. También los niños van a poder salir en compañía de un adulto responsable. Esto naturalmente tiene que darse siempre con el mayor cuidado posible. También los hoteles van a poder funcionar de acuerdo a un protocolo estricto que se ha trabajado con la Secretaría Nacional de Turismo y también el gremio o el sector en general. Las academias van a poder desarrollar también actividades físicas o artísticas conforme a protocolo. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de ballet, clases de yoga, funcional, Zoom. Las asambleas y elecciones de asociaciones van a poder realizarse de acuerdo a protocolos vigentes. Y esto es mayormente una semblanza de lo que plantearía la propuesta del Ministerio de Salud Pública a Presidencia de la República y que estaría implementándose a partir del 5 de octubre. Muchas gracias a todos los medios que nos acompañan y estamos a disposición para las preguntas que pudieran. Radio 1000. ¿Hay fecha tentativa al menos en proyección para la habilitación de deportes amateurs colectivos? Yo creo que antes de fin de año sería una propuesta bastante aceptable. Eso naturalmente va a estar sujeto un poco a los indicadores epidemiológicos. Como he señalado antes, la lógica que tiene el Ministerio de Salud Pública es siempre pasar de lo esencial a lo no esencial y de lo menos riesgoso a lo más riesgoso. Lastimosamente, incluso como alguien que disfruta también del fútbol, por ejemplo, el problema es que los deportes de contacto tienen un riesgo aumentado. Entonces, se tienen que dar ciertas circunstancias, pero tenemos los protocolos ya elaborados, aprobados, así que esperamos que eso se pueda dar antes de fin de año. ¿La llegada del verano ayudaría para el descenso de casos de COVID-19 o hay experiencias que dan evidencia que no hay relación directa entre el calor y menor cantidad de contagios y propagación? Bueno, inicialmente existía una idea bastante educada basada en otros virus y el comportamiento de que la temperatura elevada podía ser negativa para el virus. Lamentablemente eso no se ha confirmado. Sin embargo, también es cierto que cuando hace frío, cuando es fresco, hay una tendencia mayor a ambientes cerrados y aglomeración de gente interna y la posibilidad de propagación del virus es un poco mayor. Así que, en resumidas cuentas, la temperatura en sí no es un factor para evitar la propagación del virus, así que hay que tener cuidado.
pero sí la conducta de los grupos muchas veces es alterada por la temperatura y puede ponernos en mayor riesgo. Asunción con noticias. ¿Ya se puede hablar de los resultados de las distintas cuarentenas? Sí, como mencionaba a lo largo del desarrollo de la presentación, nosotros creemos que todas las medidas de cuarentena con mayor o menor intensidad han tenido un impacto positivo. Por supuesto que también se ha dado con un costo altísimo, pero creo que cuando uno hace un análisis desde el punto de vista sanitario, contextualizando en la región, también incluso desde el punto de vista económico, aún con los grandes, con las grandes reducciones en las expectativas que se dan en toda la región, incluso en esa área también Paraguay está en una posición privilegiada dentro de la situación que no es buena a nivel de toda la humanidad, ¿verdad? Entonces, sí, el impacto es positivo, nos encontró con una población mejor capacitada, mejor entrenada, con médicos, enfermeras y personal administrativo de los hospitales también con mayores y mejores conocimientos para poder cuidar mejor a nuestros enfermos. Así que en líneas generales yo creo que ha sido muy positivo el impacto de las medidas que se han tomado y sobre todo porque la población ha incorporado estas medidas que se han propuesto desde Salud Pública. Alto Paraná, Asunción y Central son los lugares con más criaderos de mosquitos. ¿Preocupa la consistencia y el posible colapso del dengue y la COVID-19? Bueno, siempre es una preocupación, digamos, las enfermedades endémicas y particularmente el dengue. Es por ello que el Ministerio de Salud Pública, a través del CENEPA, trabaja ininterrumpidamente durante todo el año. El dengue puede estar un poquito fuera de foco por algunos meses, pero no para el Ministerio de Salud Pública, que trabaja todo el año en ello. Pero sistemáticamente en las últimas semanas, el director del CENEPA, incluso yo lo he acompañado en un par de ocasiones, venimos hablando con los intendentes para poder forjar esa alianza anual que se da de modo a poder mitigar el impacto de esta enfermedad y particularmente en tiempos de COVID, eso es absolutamente esencial. Estamos trabajando con todas las municipalidades ya, tanto desde el punto de vista técnico como operativo, para poder minimizar el impacto del dengue. Radio Encarnación 760 AM. En Encarnación hay preocupación por la posible apertura del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, porque la gente de Encarnación se trasladará para traer mercaderías desde allí. Eso traería como consecuencia un contagio masivo con alta carga viral. Desde el Ministerio de Salud, ¿están previendo eso? Sí, en líneas generales, como expresaba antes, nosotros tenemos que acostumbrarnos, digamos, a convivir con este virus, ¿verdad? Y van a haber protocolos muy estrictos en la zona de Alto Paraná, y en la medida que todos nos sigamos comportando de manera correcta con el uso de tapabocas, el distanciamiento físico, la higiene de manos y el cuidado, sobre todo con los protocolos estrictos de cada uno de estos centros comerciales, entonces el riesgo se minimiza, aún con las compras que puedan darse desde otras zonas del país, ¿verdad? Entonces, esto es algo que hay que incorporar y me permito volver a decir y enfatizar esto. Hoy es más importante incluso que hace varios meses el que nos adhiramos a todas estas medidas de protección. ¿Es recomendable barreras sanitarias para controlar? Bueno, yo creo que estamos en una etapa distinta en este momento. No estamos ya en la parte donde enlentecíamos la entrada del virus al país. La circulación interna, digamos, es la amenaza principal. Y yo creo que puntualmente, como expresé antes, en determinada situación se puede plantear una intervención por región, por zona, si fuera necesario. Así que lo que sí creo que es importante es que todas las autoridades departamentales, municipales, ¿verdad?, puedan tomar medidas que sean contestes con la información y el pedido que puede hacer el Ministerio de Salud Pública para una zona puntual. Más TV Encarnación. El Ministerio de Salud va a elaborar un protocolo para una eventual apertura del puente San Roque González. Sí, probablemente se va a utilizar mucho de lo que ya se está planteando para la zona de Alto Paraná. Obviamente las fronteras, si bien tienen algunas semejanzas, también tienen particularidades y se va a trabajar con las autoridades. Por el momento
no hay un interés por el momento del gobierno argentino respecto a esto. Seguramente conforme la situación epidemiológica vaya cambiando, lo que es importante es siempre armonizar un poco las medidas que hay normativas de ambos lados para poder facilitar el tránsito seguro de los ciudadanos de ambos países. ABC Cardinal, ¿cuándo se aprueba el protocolo para los que no trabajan todavía y cuándo se abren las fronteras? Sí, bueno, como decía antes, hay una lógica de incorporación gradual de lo esencial a lo no esencial, de lo seguro a lo menos seguro. Cada vez que salimos, desde que nos quedamos en casa hasta que salgamos a una determinada actividad externa, por ejemplo, de ocio, hay un riesgo que se toma, ¿verdad? Entonces, estamos incorporando todos los colectivos, hay reivindicaciones o hay reclamos que son legítimos, pero lamentablemente a nosotros nos toca una visión más panorámica y lo que hacemos es una recomendación en ese sentido, ¿verdad? En lo que respecta al puente propiamente, eso está en una instancia ya superior a la nuestra, a un diálogo entre los gobiernos y los presidentes de Brasil y Paraguay.